obligados, que son los que tienen que presentar la declaración jurada. Pero está el artículo 3 del decreto reglamentario, que es muy importante porque aquí es donde surge la obligación de parte del contribuyente de presentar una declaración jurada anual del patrimonio y ganancias exentas o no alcanzadas. Nosotros cuando liquidamos el tributo veíamos y analizábamos si un ingreso estaba exento, estaba grabado o no alcanzado. Bueno, lo que estaba grabado formaba parte de la liquidación y lo otro lo teníamos a un costado, lo informábamos que no integraba la base imponible. Pero bueno, eso era los efectos de determinar las ganancias, el impuesto digo. Pero acá donde se pone de manifiesto que todos los ingresos, cualquiera sea su naturaleza, que un contribuyente ha tenido en un periodo fiscal, por este artículo del decreto reglamentario, todo debe ser informado. Y lo dice específicamente, no solamente los ingresos, sino como voy a leer acá, habla de los bienes. Y dice así, los contribuyentes en su declaración jurada anual consignarán toda clase y monto de las ganancias percibidas o devengadas a su favor en el año y que consideren exenta o no alcanzada por el impuesto. Acá ya menciona todo aquello que conforma bajo el concepto de exento o no alcanzado. Obviamente lo grabado forma parte de la determinación del impuesto, ¿no? Asimismo, dice, declararán bajo juramento la nómina y el valor de los bienes. O sea que acá estamos hablando de bienes. Cuando hablamos de bienes, todo lo que sea activo, propiamente dicho, para un contribuyente, por el cual formulan la declaración jurada, la declaración y la anterior. O sea, los bienes al inicio y al cierre de cada periodo fiscal. Así como también las sumas adeudadas a dichas fechas, en la forma que establezca la AFIP. Esta declaración será obligatoria tanto respecto de los bienes situados, colocados o utilizados en el país, como de los situados, colocados o utilizados en el extranjero. Bueno, está bastante claro y está bastante conciso en qué consiste la información de esos bienes, de estos ingresos y de estos bienes. El artículo... ¿Sí? El artículo 70 del decreto está la pena digamos, el contribuyente va a tener en caso de que no cumpla con esta obligación de presentar o con lo que está presentando está omitiendo alguna cuestión, no está declarando algún ingreso, no está declarando algún bien y por lo tanto, teniendo en cuenta toda la información disponible por parte de la AFIP, que va más allá de la presentación de la declaración jurada del contribuyente, puede surgir que la AFIP investigue sobre determinadas situaciones puntuales que el contribuyente no alcanzó a justificar acabadamente durante el periodo fiscal. Por ejemplo, gastos excesivos, por ejemplo, bienes registrables que no han sido declarados, bueno, una serie de cuestiones que todo aquello que la AFIP infiera que no está completo, que no está como corresponde, bueno, a partir de ahí le pediré las explicaciones al contribuyente y en caso de que se verifique algún hecho de esta naturaleza, el artículo 70 del decreto reglamentario, bueno, lo penaliza como una ganancia y la multa y todo lo que viene como consecuencia de ello. Así que de estos dos artículos surge la necesidad clara y concisa de que tenemos que presentar esta declaración jurada anual. Obviamente nosotros ya tenemos el impuesto determinado, tenemos los ingresos grabados, los gastos deducibles e impuesto determinado. Pero el cuadro, digamos, la composición de esta información se hace bajo el concepto que normalmente se denomina de justificación de las variaciones patrimoniales. Disculpen. Una llamada acá.
Ahí está. Entonces, ¿cómo es esto de justificar lo que ha tenido, lo que le ha ocurrido al contribuyente durante un periodo fiscal? Bueno, a ver, pónganse, háganse ustedes como si fueran ustedes los que tienen que justificar lo que les pasa un año. Toda persona humana, cuando inicia su periodo fiscal, tiene un patrimonio inicial. Cuando hablo de patrimonio, como acabamos de leer, nos referimos al activo, a las deudas, y la diferencia es el patrimonio, como dice la resolución. Entonces, empezamos el año con un patrimonio. A eso le tenemos que sumar los ingresos o los resultados que el contribuyente tiene durante el año. Y ahí donde tenemos ingresos que son gravados, ingresos que son exentos, ingresos que son no alcanzados, ¿sí? Y eso es lo que el contribuyente durante un periodo fiscal ha dispuesto ¿para qué? Para justificar ¿qué cosa? Para justificar la otra parte, como dice la Filmina, como están viendo ustedes. ¿Cuál es la otra parte de eso? Para justificar ¿qué cosa? Justificar el patrimonio que yo tengo al final. Es decir, el activo menos el pasivo menos, y la deuda y el patrimonio, en definitiva, tiene que haber surgido si hay una variación de esos ingresos. Y después tengo que justificar mi nivel de consumo, o sea, todo lo que yo necesito para tener el nivel de vida que tiene el contribuyente en un periodo fiscal. Entonces, nada puede haber que no esté en el patrimonio final o que no esté en el concepto consumo, en principio, que no esté justificado con el patrimonio inicial que yo tenía y los resultados que fui generando. De ahí surge esta ecuación patrimonial que, cuando ustedes vamos a ver más adelante, sinteticemos en principio estos conceptos que estoy describiendo, va en columna 2, 1 y en columna 1 lo siguiente. ¿Por qué en columna 2 va el patrimonio inicial, los resultados? Ya vamos a ver las justificaciones, porque son los orígenes de los fondos. O sea, desde ahí yo puedo justificar lo que tengo al cierre y puedo justificar lo que consumí durante el año. Bueno, esto es muy importante que ustedes lo entiendan. Porque no es solamente esto lo que pasa durante el año en el contribuyente. Porque el patrimonio inicial, perfecto, que tengo, las deudas que tengo, o sea, en definitiva el patrimonio. El resultado sería todos mis ingresos grabados, que surge de la creación jurada, los exentos, los ingresos no alcanzados de cualquier naturaleza, Bueno, está bien, eso se entiende bien. Y al cierre que tengo, el patrimonio que tengo, activo, tengo las deudas que tengo, en definitiva el patrimonio final, y tengo que justificar todo lo que consumí. Pero durante el año no pasó solamente eso. Así que a mí me gustaría saber si hasta ahora todo lo que voy relatando requiere alguna pregunta, algo no se entendió, para que yo pueda seguir con esto. Bueno, parece que está todo claro. ¿Qué es lo que dice acá la Filmina? La Filmina nos habla de justificaciones. Nos habla justificaciones en un lado de la ecuación y no justificaciones en el otro lado de la ecuación. ¿Qué quiere decir justificaciones o no justificaciones? Cuando yo hablo de justificaciones, lo tomo como concepto para poder explicar por qué yo tuve una variación patrimonial en un sentido o en otro, o tuve un consumo u otro. Entonces tengo que justificarlo. ¿Por qué? Porque no solamente pasan esas cosas que están vinculadas a lo que acabamos de hablar durante el ejercicio. Y eso es lo que uno tiene que ir comprendiendo, la justificación o no la justificación, como a partir de más adelante vamos a ir viendo montones de casos que nos hablan de esa justificación o no justificación con relación a eso. Entonces, en la columna 2 vamos a tener el patrimonio inicial, todos los resultados y todos los ingresos y las justificaciones que yo necesito tener para poder, de alguna manera, desde ahí fundamentar por qué tengo un patrimonio
al cierre que tengo y por qué tengo un consumo al cierre que tengo. Es decir, las aplicaciones de los fondos. Por un lado tengo los ingresos y por otro lado tengo las aplicaciones de los fondos. Vamos a empezar a ver algunas, si cambiamos de filmina, vamos a empezar a profundizar un poquito este tema. Diego, no sé cómo se cambia esto, ¿me ayudas? O poneme la otra filmina. Hola. Fíjense acá, conceptos que justifican ¿qué? Justifican las erogaciones y los consumos de fondo. Yo puedo tener erogaciones que tienen que ver con una inversión, ¿sí? Es decir, compré un bien, o tengo que ver con un consumo. Me la patiné, lo consumí. Bueno, pero todo tiene que estar justificado desde la columna 1. Es decir, la columna 1 es la que me permite a mí decir, de aquí surgieron los fondos que me permitieron tener este patrimonio y este consumo durante el periodo fiscal. Entonces, acá hablamos de conceptos que justifican erogaciones o consumo de fondos. Y ahí están las rentas exentas o las no gravadas. Entonces, todo lo que sea, en principio el patrimonio inicial, después las rentas, las rentas gravadas. Recuerden una pequeña cosa, y esto grábenselo bien. Cuando hablamos de las rentas gravadas, hablamos de rentas netas. Y hablamos de rentas netas del periodo fiscal que estamos considerando, sin tener en cuenta los quebrantos de ejercicios anteriores y las deducciones personales. Los quebrantos de ejercicios anteriores, ¿por qué no van? Porque ya se justificaron en el periodo anterior. Y las deducciones personales, ¿por qué no van? Porque no constituyen una erogación de fondo por parte del contribuyente. Simplemente es una deducción que le permite la ley al contribuyente con relación al sustento personal. Y el sustento personal del contribuyente está en su consumo, que está en la columna 1. Entonces, es decir, ya está incluido ahí adentro. Pero sí, a partir de ahí tengo que sumar las rentas exentas y las no gravadas. ¿Por qué? Porque son las que me permiten justificar por qué tengo ese patrimonio final y por qué tengo el consumo que tuve durante un periodo fiscal. También tengo cuestiones que justifican fondo. Por ejemplo, cuando tengo deducciones en el balance impositivo que no implican una amortización, no significa un consumo de fondo, pero sin embargo está deduciendo en el balance impositivo. ¿Y por qué lo tengo que poner ahí? Porque no solamente no justifica un consumo de fondo, sino que en el patrimonio, en los bienes que yo tengo, los tengo que exponer siempre al costo original bruto, digamos, no tiene que tener ninguna deducción. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que se deben consignar los mismos para que de alguna manera, mejor dicho, no para que de alguna manera, porque desde esa manera se justifican los fondos que oportunamente se utilizaron para su adquisición. Y además, si ustedes se fijan, en el balance impositivo, las amortizaciones son las que se deducen y van a parar a la declaración jurada grabada, y por lo tanto, como está deducido en la declaración jurada, yo lo tengo que sumar para que me queden bien con los bienes. Entonces tengo un bien al inicio, un bien de uso, por ejemplo, o un bien determinado al inicio con un monto bruto, con el monto de adquisición, y al cierre también lo tengo de la misma manera. Sin embargo, en la declaración jurada de impuesto a las ganancias que yo acabo de determinar, tengo que deducir aquello que utilizo para generar ganancias grabadas. Entonces también compenso eso. Es decir, deducciones al balance impositivo que no implican consumo de fondos o disminuciones patrimoniales. Bueno, cuando hablo de disminuciones patrimoniales significa que esté desafectado el patrimonio, digamos, ¿no? Bueno, sigamos un poquito más, a ver si podemos avanzar en estos conceptos. Ya vamos a ver en detalle distintos ejemplos para ir comprendiendo el concepto, qué justifica y qué no justifica. La otra página, la otra filmina,
Hola, Diego. Y esta es la otra, Sergio. Esta es la otra. Ah, bueno. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ah, bueno, bueno. Yo pensé que porque estaba hablando solo acá, digo, como perro malo acá. Bueno, entonces, los conceptos que justifican los fondos están detallados, deben ser informados en la columna de los orígenes de los fondos. ¿Por qué? Porque son los que me van a permitir a mí, como decía recién, justificar el patrimonio que yo tengo al cierre y el consumo que yo tengo al cierre. Entonces, deben ir consignados en la columna de orígenes de fondo. Por eso ahí van todo lo que sea exento, no computable, como las deducciones que también tenemos que consignar, tal es el caso tan común y tan claro de entender cómo son las amortizaciones. Va a haber un montón de otras cosas más en los ejemplos que vamos a ver más adelante. Y en la columna 1, también yo voy a tener movimientos de fondos que no van a estar en el patrimonio y que tampoco van a estar en el consumo. Y tampoco van a ser un ingreso. A la pucha, ¿cómo es eso? Por ejemplo, las rentas presuntas. Nosotros tenemos algunos casos en la ley, por ejemplo, la renta presunta de casa recreo veraneo, las rentas presuntas de intereses por venta de inmuebles a plazo, rentas presuntas, bueno, alguna otra que pueda haber, no me acuerdo en este momento. Esas rentas presuntas están grabadas y están en la declaración jurada de impuestos que está en la columna 2. O sea, cuando yo pongo ganancia neta determinada, ahí están los ingresos grabados y los gastos grabados. Dentro de los ingresos grabados están estas rentas presuntas. Entonces, ¿pero qué pasa? Esa renta presunta no significa que el contribuyente no la haya percibido. ¿Pero tiene que pagar impuestos? Sí, tiene que pagar impuestos, pero no es una renta que percibió. Entonces, por un lado, esa renta presunta ¿me permite a mí aumentar mi patrimonio? No. ¿Esa renta presunta me permite un consumo? No, porque es presunto, no. Tiene que pagar por una manifestación de capacidad contributiva, pero no significa que el contribuyente disponga de esos fondos. Entonces, tengo que incorporarlo y ajustarlo para compensar una cosa dentro de la columna 1 que dice conceptos que no justifican. ¿Qué no justifican? Erogaciones de fondo y consumo de fondo. Entonces, lo tengo que poner ahí para compensar con la columna 2, simplemente de a título informativo. A informativo, entre comillas, porque está grabado dentro de la ley, pero sí a los efectos de compensar algo que al contribuyente no le permite ni comprar un bien ni consumir algo, porque es algo presunto, sobre el cual tiene que pagar impuestos. Otra cosa que está dentro de las cosas que se dicen no justifican erogación y consumo de fondo y que van en la columna 1 como contrapartida de esa igualdad que estamos mencionando, por ejemplo, disminuciones patrimoniales, es decir, se me achicó el saldo de la caja, o consumos que no originen deducciones en el balance impositivo. Es decir, algo que yo en mi balance impositivo no lo consigne. Por ejemplo, yo pago una declaración jurada del impuesto de los periodos anteriores o de algún impuesto que no tiene nada que ver con la declaración jurada patrimonial del tributo. ¿Es un consumo? No, no es un consumo. ¿Es un bien? ¿Está dentro del patrimonio el cierre? No, no está dentro del patrimonio. ¿Pero es un dinero que el contribuyente erogó? Sí, señor, es un dinero que el contribuyente erogó. Y por lo tanto, tiene que estar justificado su salida de su patrimonio, aunque no tenga esas consecuencias que estamos mencionando. ¿Por qué? Porque efectivamente la persona utilizó dinero, por ejemplo, para pagar la declaración jurada de ganancia del periodo anterior. ¿Y de dónde lo sacó? Ah, acá está, lo sacó ¿de dónde? De todo lo que está determinado y mencionado y transcrito en la columna 1. O salió del patrimonio al inicio, o salió de lo que ganó durante el año de su declaración jurada anual,
o salió de algún ingreso exento, o salió de algún ingreso no computable, de lo que fuera. De algún lado salió el dinero. Entonces lo tiene que poner en la columna 1, que no es consumo y que no significa una disminución patrimonial, digamos, ¿no es cierto? De ninguna naturaleza, no es que sacó plata, digamos. Entonces lo que nos vendió algo para pagar eso. Lo que significa esto que estos juegos de ingresos y gastos son los que el contribuyente debe ir ordenando. ¿Para qué? Para que en definitiva poder mostrar al cierre del ejercicio cómo fueron sus ingresos, cómo fueron sus gastos, cómo fue su consumo y todo lo que le ocurrió durante el año al contribuyente. ¿Por qué? Porque tiene que decir de dónde tuvieron sus orígenes de fondo y dónde fueron aplicados los mismos. Por eso cuando tiene un bien, va a estar en el balance al cierre del ejercicio. Cuando tiene una deuda también va a estar, y por lo tanto la diferencia va a ser su patrimonio al cierre, ¿sí? Porque esa deuda después, al año siguiente, va a tener que pagarla, y cuando la pague, no va a ser un consumo, va a ser una deuda que tenía y que había declarado en el periodo anterior. Es decir, todo tiene que estar justificado. Nada puede ser, digamos, no tenido en cuenta dentro de esta declaración jurada patrimonial. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Algo que no se haya podido interpretar? Hola, hola, hola. Bueno, la filmina anterior sería una cosita que quiero hacer una pequeña aclaración. En esta filmina que vamos a ver al cierre de lo que el profesor Cáceres va a empezar a hablar, y vamos a ir intercambiando para que, si no, esto es un monólogo, vamos a ver cómo esta filmina que ustedes están viendo ahí va a ser un poquito la lupa sobre la cual cualquier hecho que ustedes tengan que analizar respecto de todos los conceptos que hemos venido mencionando ahora, es decir, todo lo que significa los orígenes y las aplicaciones de fondo que un contribuyente tiene en un periodo fiscal y que tiene que armar, o mejor dicho, que tiene que considerar en el armado de las justificaciones patrimoniales, esta herramienta, este cuadro digamos, de doble entrada de conceptos, les va a permitir a ustedes tener la herramienta para analizar algo. Por ejemplo, digo esto y después pasamos a las distintas situaciones de cada categoría. Por ejemplo, un ingreso con incidencia patrimonial. ¿Qué quiere decir arriba efecto patrimonial? Efecto patrimonial quiere decir si lo que voy a analizar es real o presunto. Cuando digo real, si efectivamente existió, si efectivamente fue un ingreso, ¿sí? Si efectivamente se trató de una disposición de fondos del contribuyente, ¿sí? Ya sea que lo tiene, que lo real, que lo dispuso, que lo tiene en su poder, o que tiene un crédito, digamos, eso. Cuando hablo de reconocimiento impositivo aquí, acá ya se refiere a si está incluido o no en la declaración jurada. ¿Sí? Un ingreso con incidencia patrimonial y que está grabado iría dentro del reconocimiento impositivo. Perfecto. ¿Eso genera alguna justificación patrimonial? No, no genera ninguna justificación como estuvimos viendo hasta ahora. ¿Por qué? Porque ya está en la declaración jurada, en la ganancia neta del ejercicio del contribuyente. Es un ingreso real y que ya está incluido ahí adentro. O sea, no genera ninguna necesidad, si justifica en la columna como concepto de justificación o no justifica en la otra columna los efectos de la exposición de las variaciones patrimoniales. Gasto con incidencia patrimonial. Si es un gasto que fue erogado por el contribuyente y que ese gasto fue deducido del balance impositivo, de su declaración jurada impositiva, ya está justificado, no necesita ningún otro tratamiento porque está en la columna 1 como neto, ingreso menos gasto real,
ingreso real, gasto real erogado por el contribuyente, y ya está en la columna digamos, de la determinación del impuesto. Entonces, esos dos conceptos deben interpretarse desde el punto de vista de que si se trata de ingresos reales o gastos reales, concreto y conciso. Y después el tema de si tiene reconocimiento impositivo. Claro que lo tiene. Uno lo tiene como ingreso y otro lo tiene como una deducción. Y está en el resultado del ejercicio antes de quebranto de ejercicios anteriores y deducciones personales de la persona humana. Y no hace falta ninguna otra justificación patrimonial, porque es lo que le queda al contribuyente de su actividad grabada. Por eso es no y no. Listo. Lo otro es, ¿va a columna 1 o va en columna 2? ¿Sí? Cualquiera sea el concepto de acuerdo a lo que se trate, como acabamos de ver recién. Por eso digo, después que miremos un poquito los distintos casos que el profesor Cáceres le va a explicar, vamos a terminar volcando todas las distintas situaciones un poco a esto. Y bueno, y para finalizar, ¿ustedes tienen ya el práctico 21? ¿Lo han visto? Hola. Bueno. ¿Se fueron todos, Diego? Sí, profesor, se vio. Bueno. ¿Para qué estamos? Hay una última cosita que yo omití decirle al comienzo. Todo esto que estamos viendo es lo que ustedes van a necesitar esta última parte, ¿no? Porque ya la primera parte ya deberían haberla analizado, haber aprendido algo, es decir, a liquidar el tributo. Hay un ejercicio que la profesora Yurkevich ha puesto, digamos, a disposición de ustedes, que es un ejercicio integral. Es un ejercicio en el cual ustedes tienen que determinar el tributo, armar el patrimonio al inicio y al cierre del contribuyente, de acuerdo a la información que forma parte del planteo, y después armar el cuadro de justificaciones patrimoniales. Y es un ejercicio que ustedes lo van a tener que presentar para cerrar ya la regularidad en el presente, el cuatrimestre que termina ahora, ¿no? Esta semana. Así que, bueno, por eso es importante ver todo lo que estamos viendo. Bueno, si no tienen alguna pregunta, si hay alguna cosita que me amerite que yo le trate de aclarar, el profesor Cáceres va a empezar a trabajar un poquito con ustedes para ver las justificaciones patrimoniales que pueden existir en un periodo fiscal en las distintas categorías de los contribuyentes y su tratamiento como tal en el cuadro de variaciones patrimoniales a los efectos de que ustedes vayan sabiendo, pero no de una manera mecánica, si va de una columna a la otra, sino entendiendo lo que significa cada uno de los conceptos. Bueno, la idea, como dice Sergio, ¿sí? Es que, bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Claro. En realidad no son todos, pero de alguna manera están un poco divididos por categoría, entonces esto nos sirve un poquito para, como ustedes vienen estudiando, que vienen viendo primera categoría, segunda, tercera, cuarta, y bueno, yo antes de comenzar, si bien Sergio ya lo dijo, reforzaría un poquito la idea de que este tema, por ahí, durante el dictado de la materia, ¿sí? Ustedes por ahí lo ven así como algo, no sé, por ahí una clase, por ahí algunos no están conectados y demás, pero es uno de los principales problemas del joven profesional, inclusive no tan joven, ¿no es cierto? Porque con el impuesto a las ganancias se da un fenómeno, les digo yo desde mi punto de vista, de que generalmente uno liquida una vez al año, uno se sienta a armar las declaraciones juradas de los contribuyentes. No es un impuesto que uno todos los días está leyendo, ¿sí? Bueno, nosotros pues estamos estudiando, preparamos las clases, porque por ahí muchas veces tenemos clientes que tienen sociedades, que tienen vencimientos distintos, asesoramientos, porque tenemos que rectificar una declaración jurada. Pero por lo general, el profesional se encuentra con esto y dice, bueno, yo tengo el conocimiento que vi en la facultad y después, todos los años,
se actualiza para decir, bueno, ahora, por ejemplo, no sé, en abril del 2021, ¿qué pasó en el 2020 de raro? ¿Qué está grabado? ¿Qué fue exento? ¿Qué montos cambiaron? Y demás conceptos, y a la espera del aplicativo de AFIP, en este caso de la disposición de los sistemas web para presentar la declaración jurada, y ahí se sienten a armar la declaración jurada con la información que ustedes ya tienen, que son las ventas, las compras que el contribuyente le mandó durante todo el año para que ustedes hagan los impuestos, llámese IVA, ingresos brutos, tasa de comercio y demás. ¿Cuál es el problema? El problema es que si uno no tiene, ¿sí?, no un acabado conocimiento, pero una noción clara del concepto de justificación patrimonial, ¿sí?, pasan dos cosas básicamente, ¿sí? De que yo declare mal, confeccione mal la declaración jurada de ganancias porque omita conceptos, porque cargue conceptos, porque no depure conceptos donde van, y por otro lado, porque yo no pueda anticipar, ¿sí?, decisiones al contribuyente. O sea, yo tendría, que después ustedes lo van a ver con el ejercicio de la práctica, ¿sí?, ir sabiendo que un contribuyente que, por ejemplo, le está yendo mal de alguna manera porque está, por ejemplo, comprando lo mismo que vendiendo, o si ustedes se dan cuenta, tiene mucho costo fijo, muchos empleados, y resulta que tiene muy poca diferencia venta y compras, y resulta que a fin de año el contribuyente aparece con un incremento patrimonial, ¿sí?, que sería, por ejemplo, cambió el auto, se compró una camioneta, tiene un camión, se compró un inmueble, tiene saldo en banco, Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? No van a poder explicar cómo pasó eso, o sea, cómo el contribuyente tiene ese patrimonio al cierre con el movimiento que tuvo durante el año, ¿sí? Y ahí ya va a ser tarde, porque ustedes se van a dar cuenta en abril, se van a dar cuenta en marzo, en mayo del año posterior, ya no tienen forma de arreglar, ¿sí? O de decirle al contribuyente qué fue lo que hiciste, ¿sí? Que por lo general se trata de o ventas omitidas, o ingresos no declarados, o conceptos que a lo mejor son legales, pero no están suficientemente documentados, como por ejemplo, no sé, supónganse, el contribuyente vendió una propiedad en 10 millones de pesos, ¿sí?, que no estaba grabado en el impuesto a las ganancias, no hay problema, pero ¿qué pasa? El comprador le dijo, vamos a hacer la escritura por 1 millón de pesos. Bueno, para pagar menos impuestos, para que me cobren menos el ITI, para que me salga menos el impuesto de sello, bla, 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 se accede. Ahora, el contribuyente recibió 10 millones, pero tiene en blanco 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos si él después va y se compra una camioneta de 5 millones con esa cosa? ¿Cómo hacemos para justificar? No tenemos forma, ¿entienden? Bueno, ese tipo de problemas, conceptos y demás, ustedes lo van a ir viendo con la práctica. ¿Y cuál es la principal finalidad de la ley del impuesto a las ganancias al solicitar, ¿no es cierto?, a través del decreto reglamentario, que el contribuyente declare su patrimonio y su consumo? De alguna manera, darle una prueba de veracidad a la declaración de los ingresos. Es como que yo le diga a ustedes, mira, yo a las sociedades no le pido que presenten balance, tienen que presentar un estado de resultado nomás, y con eso van a pagar ganancias. En realidad, yo voy a decir cualquier cosa, o sea, si a una persona humana le pedimos solamente el estado de resultado y no le pedimos un estado de situación patrimonial, entonces no se puede ensamblar esa información. Lo mismo está pasando acá con un contribuyente, persona humana, que nosotros decimos que, por ejemplo, ustedes van a ser futuros colegas, profesionales, y se van a encontrar con las noticias periodísticas de la mayoría de los funcionarios públicos, los políticos y demás, y que dicen, presentó la declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción y resulta de que arrancó con 1 millón y terminó con 5. Y bueno, ustedes tienen que saber que eso no es declarar patrimonio en uno y terminó con 5 y no decir por qué. Hay que explicarlo. Y eso de explicarlo es lo que nosotros estamos viendo hoy, ¿sí? Que
la mayoría de la explicación va a surgir sola. ¿De cómo va a surgir sola? Y va a surgir de la ganancia o la pérdida del ejercicio, del quebranto o la ganancia. Y la otra parte la van a tener que decir ustedes. Ah, mirá, no gané plata, pero mirá, falleció mi papá y me dejó este auto, esta casa, el negocio, está. No, perdí plata, pero resulta, mirá, saqué el primer premio de la poseada y gané. Ah, resulta que, entonces, todas esas informaciones adicionales que ustedes pueden llegar a tener, le va a servir para poder, de alguna manera, como dice acá, justificar, ¿sí? Cerrar, armar, que la ecuación cierre y que sea creíble. El día de mañana, todo este conocimiento no solo le va a servir para liquidar el impuesto a las ganancias, sino, por ejemplo, para darle un ejemplo distinto, existen otros organismos, como por ejemplo la UIF y demás, que también le pide que ustedes le justifiquen de dónde sacan los fondos, el origen de los fondos. Entonces, de alguna manera es explicar de dónde salen los fondos, el dinero, los bienes que le permiten al contribuyente tener el nivel de vida que tienen y, segundo, ¿sí? Haberse comprado lo que tienen. Y acá me detengo en un concepto más y ahí arrancamos con la filmina, porque si no me voy mucho por la rama. Que es que el organismo de fiscalización, en este caso AFIP, tiene múltiples buchones, múltiples agentes de información que le avisan a la AFIP automáticamente, ¿sí? Cierta información del contribuyente. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, por desconocimiento, el contribuyente hasta le miente a su asesor, a su contador, porque cree que de esa manera no tiene que darle explicaciones. Pero lo que no sabe es que la AFIP tiene esa información. Es como decirle a ustedes, mira, si yo le digo a mi contador que tengo un plazo fijo por 2 millones de pesos, me va a querer cobrar lo que le debo, me va a querer cobrar más la declaración jurada, me va a preguntar, no le digo nada, total. ¿Qué? Pero el banco le informó a la AFIP que ese contribuyente tenía los 2 millones de pesos. Entonces, le va a llegar más adelante una cartita diciéndole al contribuyente, señor, atento al cruzamiento de datos entre la entidad financiera y no haber presentado esa información en su declaración jurada, solicitemos papel de trabajo, bla, 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 y le cae una inspección con todo. Y ahí ustedes van a tener que salir y decir, pero no me avisaste, ¿qué pasó que no me avisaste? Y la principal respuesta va a ser, yo no sabía, contador, que eso también era necesario, no tengo nada que ver con mi negocio, eso yo hice con otra cosa. Y bueno, pero para eso ustedes tienen que documentarse, saber preguntar, tratar de preguntar siempre por escrito, para obtener una respuesta por escrito, o sea, vía mail, vía WhatsApp, vía, de alguna manera, guardar la información. Bueno, entonces, en base a esta puesta en valor que por ahí les aclaré, vamos a ver algunos conceptos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la primera categoría. Y acá cuando decimos, vemos el concepto y dice, no justifica, justifica. ¿Qué quiere decir eso? Y va a depender de la columna en donde va a ir dentro de la justificación patrimonial. Los conceptos que no justifican van a ir en la columna 1 y los que justifican van a ir en la columna 2. Y tienen que ver con qué. Por ejemplo, el valor locativo. El valor locativo que dice acá es el valor locativo presunto, ¿sí? Ese valor locativo presunto que nosotros hablamos cuando nosotros, por ejemplo, le cedimos un inmueble a un familiar o a una persona, o sea, a un precio no determinado, un popular contrato de comodato, ¿sí? O bien, también puede ser los bienes de recreo veraneo, que nosotros computamos como un ingreso presunto. ¿Qué pasa? Si yo miro la columna 1 y la columna 2, ese ingreso va a estar en la columna 2, ¿adentro de qué? Adentro de la ganancia del ejercicio, o disminuyendo la pérdida, ¿no es cierto? Si es que hubiera una pérdida. Pero para que ustedes entiendan, va a estar de un lado, va a estar sumando a los ingresos. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo computé, si tengo una casa en el rincón acá, en Carayá, Bahía Carayá, y resulta que me fui, ¿cómo es? 2 meses, enero y febrero, ahora con la pandemia que no me puedo a ningún lado,
y en el mismo lugar se alquila una casa en 5.000 pesos por día. Entonces yo digo, bueno, mirá, en realidad son 30 días por 5.000 pesos, son como 150.000 pesos, ¿sí? Y tengo 2 meses, son 300.000 pesos de ingreso presunto. Bueno, voy a restarle a eso el gasto de mantenimiento que tuve todo el año y demás, y me da que gané 100.000 pesos. Pero ¿en realidad gané 100.000 pesos? No, es una renta ficticia, como dice su nombre, ¿no es cierto? Un valor locativo presunto, pero va a estar sumando en el ingreso. ¿Significa de que yo me puedo haber comprado, puedo haber hecho un plazo fijo con esos 100.000 pesos que me quedó? No. ¿Puede ser que me haya podido pagar la luz? No. O sea, por eso lo tengo que, de alguna manera, poner como concepto que no justifica un incremento patrimonial o no justifica consumo, porque si no me va a estar sirviendo para que justifique mi consumo. Lo mismo va a pasar con los gastos de mantenimiento. Los gastos de mantenimiento. En la medida de que los gastos de mantenimiento yo los deduzca de forma real, no tengo que hacer nada, porque lo que yo gasté va a impactar automáticamente en la declaración jurada. Por lo que dijo Sergio hace un ratito en la filmina anterior, que hablaba de los gastos con incidencia patrimonial, con reconocimiento en el impuesto, entonces se justifican solos, ¿sí? Ahora bien, si yo opto por deducir gastos de mantenimientos presuntos, ¿sí? Imagínense, acá en la primera opción, que dice que los gastos de mantenimientos presuntos son mayores a los reales. Vamos a suponer que yo en realidad no gasté nada, pero me deduje el 5% de mi ingreso de primera categoría. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que, ese concepto me restó a la ganancia, pero en realidad yo ese dinero no lo ocupé, ¿sí? Es decir, supóngase, vamos de nuevo, tengo 100.000 pesos de alquiler, el 5% de 100.000 pesos son 5.000 pesos. Me deduje 5.000 pesos de gasto de mantenimiento presunto y voy a pagar un impuesto sobre 95.000. Ahora, ¿cuánto tengo en el bolsillo? ¿100.000 o 95.000? 100.000, porque el 5 es presunto. Si no gasté nada, los 100.000 puedo salir y comprar cosas en el supermercado. Entonces, por eso va acá en la columna de que justifica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos gastos de mantenimientos presuntos, esa diferencia que hay entre los presuntos versus los reales, me va a permitir a mí consumir más o comprar bienes. Si fuera a la inversa, en el ejemplo, que yo tengo un alquiler de 100.000, me pude deducir 5.000 de presunto, pero gasté 12, voy a tener 7.000 pesos que me gasté en el mantenimiento del inmueble que no pude deducir, ¿sí? Pero mi ganancia va a ser por 95. ¿Tengo 95 en el bolsillo? No, tengo menos, tengo 95 menos 7. Entonces, esos 7 que yo gasté en el mantenimiento del inmueble y que no van a ser deducibles, van a ir en la columna 1 como un concepto que no justifica, ¿sí? Bueno. Las amortizaciones. ¿Amortizaciones de qué? De los inmuebles o de los muebles que por accesión entren en primera categoría, ¿sí? En ese caso yo tengo que yo compré un inmueble, ¿sí? Y yo tengo el valor. Otra cosa que por ahí nosotros, Sergio por ahí lo dijo, pero bueno, lo refuerzo nuevamente, es lo siguiente. Para que de alguna manera, ¿sí? De alguna manera nosotros podamos hacer la comprobación del consumo con estas ecuaciones, la evaluación es un tanto especial. La evaluación de los bienes se evalúan según una RG, que es la 2527, y que se evalúan a valor histórico, ¿sí? Nosotros en las presentaciones que les compartimos, hay otra que, como ustedes también saben que tienen que hacer bienes personales, hay un cuadro comparativo entre las evaluaciones de ganancias y bienes personales. Entonces, si yo tengo un inmueble y ese inmueble lo voy a amortizar y ese inmueble lo compré en 1.000.000 de pesos y 950.000 es edificio y 50.000 es terreno, contablemente nosotros estamos acostumbrados que tenemos ese valor
y que le vamos restando ¿qué cosa? Las amortizaciones acumuladas, y que al cierre sería, lo valoramos a valor residual. Ahora, en ganancias no es así, ¿sí? En ganancias, según esta RG, tenemos que evaluarlo al valor histórico. ¿Para qué? Para que no se ensucie de alguna manera y para que la prueba de caja sea y funcione, ¿no es cierto?, de una manera específica esta comprobación. Es más, ya le tiro algo que muchísima gente mete la pata. Yo compré dólares y resulta que compré dólares cuando estaba 18 pesos, ¿sí? Tengo $1000 a 18 pesos son, ¿sí? 18.000, ¿cómo? ¿Sí? $1000 a 18 pesos. 18. 18.000 pesos, valuado. 180.000. ¿Verdad? No. Por 18. 18.000. 18.000 está bien. ¿Sí? 18.000. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Al cierre, ¿sí? Al cierre de ese año que yo compré, a lo mejor estaba 18, estaba a 20. No se evalúa a 20, se evalúa a 18. Y se evalúa así hasta que se los vende, ¿sí? O sea, si yo puedo agarrar hoy una declaración jurada en contribuyente y tomar esa declaración jurada de ganancias y decir, tiene $1000 a 18 pesos, tiene 18.000 pesos. Y eso es para que al inicio y al cierre valgan lo mismo y que de alguna manera yo no tenga que estar jugando con ese tipo de ese reporte que tengo ahí, ¿sí? O esa diferencia de cambio. ¿Ah? Y lo mismo pasa con los inmuebles, con los autos, con lo demás. Repito, no, esto para ganancias. Para bienes personales es un impuesto patrimonial que grava, es una foto del 31 de diciembre, y ahí sí tengo que aplicar todas las evaluaciones a ese momento, ¿sí? Por eso también muchas veces es cómico ver, ¿no es cierto?, en alguna noticia periodística que se filtra una declaración jurada de un funcionario, supónganse, y si esa declaración jurada es de ganancias, el valor es histórico. Es decir, se compró un departamento cuando era el 1 a 1 y tiene un departamento, ¿sí?, no sé, en plena Recoleta y vale 90.000. Claro, eran $90.000. Y hoy, después de 25 años, ¿a cuánto lo figura en su declaración jurada de ganancia? 90.000. ¿Ah? No es que está mintiendo. No es que se está haciendo el dolo. ¿Por qué? Porque en realidad eso vale, no sé, 50 millones de pesos. En su declaración jurada de bienes personales, sí, seguro el valor va a estar lo más cerca de la realidad, porque bueno, porque tiene otras herramientas de actualización y comparación con la evaluación fiscal. Pero en ganancias, repite, tomo lo que tenía al inicio, le pongo el mismo valor al cierre, ¿sí? Entonces, eso explica por qué yo tengo que jugar con las amortizaciones, porque si no, las amortizaciones es un concepto que no tiene incidencia patrimonial, pero que sí restó de mi ingreso, pero como no juega con mi patrimonio, no está impactando en mi patrimonio, lo voy a tener que justificar, ¿sí? Bueno, con respecto a la mejora, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan, pero había, me imagino que sí, porque bueno, lo cursaron ahora, que cuando el inquilino, ¿sí?, tenía una mejora y se consideraba como ingreso, la ley decía que se tendría que prorratear, ¿sí?, en los meses que faltan para terminar el contrato, ¿sí? Entonces, estos dos conceptos de mejora tienen que ver con el desfasaje que puede haber entre la mejora que yo ya declaro. Vamos a suponer, viene mi inquilino, agarró y me hizo un techo que vale 100.000 pesos. ¿Ah? ¿Y me pidió que le devuelva algo? No, nada. Entonces los 100.000 son ganancia para mí, porque soy el dueño. Ahora bien, faltan 20 meses para que termine el contrato, ¿sí? Entonces, yo ya declaro en mi patrimonio que tengo 100.000 pesos más de mejora. Pero, por otro lado, voy a declarar el ingreso solamente en los meses que pasaron este año. Entonces, ahí es donde no cierra, ¿entienden? Voy a tener un
patrimonio más gordo en 100.000, pero un ingreso un poquito menor, porque todavía la ley me permite que yo prorratee durante toda la vigencia del contrato. Entonces, estos dos conceptos son para que yo juegue con eso específicamente. Diego, ¿Sí? permitime. Ahí ¿Sí? se ve claramente la diferencia y la interpretación que tenemos que tener claramente cuando analizamos algo en los conceptos justifica y no justifica. Yo tengo un inmueble que tenía al inicio algo que no le habían hecho, que era la mejora. Ahora al cierre tengo declarado 100.000 pesos más de mejora. ¿Y de dónde salió esa guita? Bueno, una parte está en la declaración jurada del impuesto del contribuyente y la otra parte todavía falta de declarar al año siguiente, porque se prorratea, como dice el profesor, en una parte en el año fiscal y lo que resta en lo siguiente. Ahí está lo que se llama justificar. Yo estoy justificando con eso lo que el mayor valor del inmueble que yo tengo al cierre. Porque al cierre empezó con 10 y termina con, qué sé yo, con 15, supongamos. Ese 5 está una parte declarado y otra parte que se va a declarar en el próximo periodo fiscal seguramente, como corresponde. Ahí está por qué se llama justifica. ¿Qué justifica? El mayor aumento de mi patrimonio. Perfecto. Bueno, vamos con algunos ejemplos de segunda categoría, ¿sí? Con respecto a segunda categoría, por ejemplo, tenemos los intereses presuntos, que el razonamiento es totalmente similar al del alquiler presunto, el valor locativo anterior. Las amortizaciones, acuérdense en segunda categoría que yo podía tener el alquiler de bienes muebles como una renta de segunda categoría, entonces la amortización de esos bienes va a ser un concepto que puedo justificar porque no va a ser algo que el contribuyente erogue y repito y refuerzo, porque ese bien mueble va a estar valuado al inicio y al cierre al mismo valor. Bueno, después fíjense, y esto me detengo un segundo, importes a cobrar al cierre, importes cobrados de vengados en periodos anteriores, ¿sí? Bueno, por ahí en segunda categoría es un poco más complejito, un poquito de ver, pero bueno, vamos a suponer, ¿sí? Segunda categoría. ¿Cuál es el principio de asignación para asignar la renta, para imputar la renta? El principio percibido, ¿sí? Entonces, supongan ustedes que yo tengo una retroexcavadora que alquilo, no soy una empresa constructora ni nada, solamente tengo la retro, alquilo por hora. En el mes de diciembre alquilé a una empresa constructora mi máquina en 100.000 pesos, facturé, ¿sí? Y al cierre no me pagó, me está debiendo esos 100.000 pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Primero, tengo un crédito contra esa empresa, ¿sí? Tengo un derecho a cobrarle 100.000 pesos, que son lo que dice ahí, importes a cobrar al cierre. Si yo declaro, como correspondería, lo lógico sería que yo declare en mi declaración jurada del impuesto a las ganancias, esos 100.000 pesos a cobrar al cierre, yo tendría que justificarlos. ¿Por qué? Porque no van a estar sumando a mi ingreso. ¿Por qué? Porque no los cobré. Porque están devengados, pero no están percibidos. Lo mismo van a pasar con honorarios si yo tengo un contribuyente de cuarta categoría, ¿sí? Si yo tengo un abogado y ganó un juicio por 1.000.000 de pesos en diciembre y ya está todo para cobrar y él declara como que tiene al cierre ese 1.000.000 de pesos de crédito, del otro lado, ¿qué tiene? Nada, porque no declaró, no va a pagar el impuesto sobre ese 1.000.000 porque tiene que esperar a que perciba recién para imputar ese ingreso. ¿Sí? Así que ¿cierto? De los importes cobrados, los importes a cobrar al cierre como un concepto que justifica y los importes devengados en periodos anteriores como que no justifica. ¿Sí?
Dividendo, para la parte exenta, esto va a ir para cualquier categoría. Si yo en primera también tuviera una renta exenta, también tendría que justificar, ¿sí? El resultado de enajenación de acciones exentos, los intereses de depósitos en entidad financiera, como los plazos fijos y demás. Justificaciones patrimoniales de tercera categoría, ¿sí? Un segundito, me disculpan, Sergio, sacaron un segundito, por favor. Perdón, se me complica la tropa acá. Tengo la tropa encerrada. Bueno, con respecto a la parte de tercera categoría, ¿sí? Yo voy a tener, ¿no es cierto?, las participaciones en la explotación de sociedades que llevan contabilidad, diferencia entre resultado impositivo y contable. Diego, este caso que ¿Sí? estás por explicar, está en el práctico 21. Perfecto, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con esto? Que una sociedad puede, ¿no es cierto?, tener, por ejemplo, un incremento de su patrimonio, que el incremento de su patrimonio es lo más probable que si no hay aporte de los dueños no tiene que ver con una ganancia. Esa ganancia generalmente su patrimonio va a ser contable, pero la ganancia contable no siempre, y nosotros vemos eso en todo el segundo parcial, la ganancia contable no es lo mismo que la ganancia impositiva, porque cambian los criterios, ¿cierto? Entonces, esa diferencia que hay entre los valores de lo que figura en la contabilidad y lo que figura impositivamente, va a tener que ver o lo voy a tener que acomodar de alguna manera dentro de mi justificación para que me cierre, ¿sí? Porque si no, no me va a cerrar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo declaro la participación que yo tengo en la empresa, ¿sí? Y declaro la ganancia, en todo caso, en mi proporción también de esa empresa. Entonces, yo voy a tener que, de alguna manera, ¿sí?, justificar esa diferencia que yo tengo, ¿no es cierto?, entre esos conceptos, ¿sí? También el tema, de la misma manera que como venimos primera, segunda, acá también tenemos amortizaciones, que también van a formar parte, ¿no es cierto?, de la declaración jurada, conceptos que voy a traer, pero los bienes los voy a estar evaluando, ¿de qué manera? Al histórico, ¿sí? Los ingresos exentos, los gastos no deducibles, ¿sí? Y la diferencia entre por ejemplo acá, entre las valuaciones de los bienes, cuando eso de alguna manera me cambia también patrimonialmente, ¿no es cierto?, los valores, ¿no es cierto?, de los bienes que estamos declarando, ¿sí? Cuarta categoría. Con respecto a cuarta categoría, tenemos honorarios, o sea, sueldos a cobrar al cierre, o los honorarios a cobrado al cierre, que fue el ejemplo que yo di hace un ratito del abogado, ¿sí? La persona o el contribuyente de cuarta categoría, ¿sí?, que tiene ingresos a cobrar y que los facturó y que los declara como crédito, los tiene que justificar, si no, no hay forma de que le cierre, ¿no es cierto?, ese incremento patrimonial, porque no tiene una contrapartida para reflejar ese incremento patrimonial. Ahora bien, yo, en el caso, por ejemplo, del abogado, ¿no es cierto?, declaro que tengo un crédito al cierre por 1 millón, lo justifico, ¿sí?, diciendo de que son honorarios a cobrar que todavía no se han perfeccionado, por eso no se declaran, pero al año siguiente va a pasar lo contrario. ¿Por qué? Porque van a estar el patrimonio neto al inicio, y si yo los cobro y no justifico del otro lado, yo estoy duplicando el ingreso. ¿Entienden? Porque ya tengo el reconocimiento, ¿sí? Es como que si yo hago un asiento, ¿sí?, y yo en el próximo año no tengo que hacer a ventas, tengo que hacer a deudores por venta, o sea, ya está reconocido el crédito, ¿sí? Entonces, ese ingreso lo voy a declarar el año siguiente, si lo percibo el año siguiente,
Pero si ya figuraba como un crédito, también lo voy a tener que justificar para que no me duplique, ¿no es cierto?, el consumo, o no me duplique, no me justifique la adquisición de bienes que no corresponde, ¿sí? Obviamente, esto se ensucia. ¿Cómo es esto que se ensucia? Porque me va a pasar con el abogado, con el médico, yo voy a tener que cobró créditos que tenía al inicio y a su vez voy a tener créditos que declaró al cierre que no cobró. Entonces como que voy a tener que estar jugando con esos dos conceptos constantemente para ver cómo eso me juega en toda la justificación patrimonial. Las amortizaciones también, en el caso del profesional también puede tener muebles, inmuebles afectados a la obtención de la renta agravada, que tenga derecho a tomarse amortización, y en ese caso las amortizaciones que se tomó, ¿sí?, se va a poder cargar como un concepto que justifica, de nuevo tomando el concepto, ¿no es cierto?, de que no, que el valor que tengo que declarar es histórico, ¿sí? Acá tengo también la parte de los honorarios de los directores, que la sociedad se pudo haber deducido y que aprendimos nosotros a calcular cuánto era lo que era no computable para el perceptor. En ese caso va a ser una ganancia no computable, no es exenta, va a ser no computable, pero me va a servir para justificar incremento patrimonial o consumo, porque esa plata sí me va a entrar, o ese crédito si todavía no lo cobré, ¿sí? Y un ejemplo de derechos de autor que están exentos, pero acá pueden haber otros conceptos de cuarta categoría exentos, por ejemplo, las asignaciones familiares. A lo mejor el contribuyente, supónganse el caso de la mujer trabajadora, tuvo 3 meses de licencia por maternidad, y son 3 meses de ingresos que son asignaciones familiares y que no están grabados en ganancias. Pero puede ser que gane 100.000 pesos por mes y son 300.000 pesos. Eso me sirve a mí, o lo tengo que poner acá como conceptos que justifican, porque si no, no me cierra la justificación patrimonial. Bueno. Otros casos, y esto más tienen que ver, por eso no están relacionados con una categoría específica, sino que pueden estar relacionados con cualquiera. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias del ejercicio anterior. Esto es muy importante, chicos. ¿Por qué? Porque mucha gente se olvida, ¿sí? Se olvida de declarar tanto el impuesto como las retenciones y los anticipos. Las retenciones y los anticipos que se hicieron durante el ejercicio, que todavía no nos ocuparon, ¿no es cierto?, son créditos, ¿sí? Lo mismo que si le debo plata a la AFIP, es una deuda. Entonces, si es un plan de pago, es una deuda. Si no pagué el IVA, es una deuda, ¿sí? Entonces, esos conceptos se tienen que reconocer. Entonces, ¿qué pasa? Puede pasar que, por ejemplo, yo cargo toda la información y me da un consumo de, no sé, 1,5 millones de pesos. Ah, fantástico, este está bien. Pero resulta que el impuesto a las ganancias que pagó del año anterior fue 1 millón. Y si yo no lo separo, no me voy a dar cuenta que el consumo me está cerrando en 500.000 pesos. ¿Sí? Fíjense lo importante de separar para que realmente me quede lo que corresponde, ¿sí?, de consumo. Y hay algo por ahí que no le hicimos mucho hincapié, que si bien yo le dije de los organismos de información y demás que tiene la AFIP, es que si bien la AFIP no puede venir a decirme en qué gastaste la plata, te tomás champán, salí de juerga, no sé, te comprás no sé, la mejor comida, la mejor espilcha, no puede de alguna manera pedirme que yo uno por uno justifico, guarde los tickets, los comprobantes de mi consumo. Pero hay un concepto que hay que meterse en la cabeza, que es que el consumo tiene que ser razonable con el nivel de vida del contribuyente, ¿sí? Entonces, como yo le digo, por ahí un contribuyente tiene un consumo de 500.000 pesos, ¿sí? Y que si yo divido por 12 meses me da, ¿sí?, a lo mejor un consumo de 40 y algo de mil pesos por mes. Bueno, puede ser, es un consumo, ¿sí? ¿Ah? Pero ¿qué pasa? Si yo
me pongo a mirar nada más, y el contribuyente vive en un edificio en el centro, alquilado, tiene un contrato de alquiler que paga 30.000 pesos por mes de alquiler de su casa, ¿cómo hace? Va a tener un consumo de 40.000 por mes y paga 30 de alquiler. Paga 30 de alquiler, tiene luz, agua, teléfono, y paga la escuela a los chicos, lo que sea. Entonces, hay que tener en cuenta esas cosas, ¿sí? Obviamente, a lo mejor ustedes me dirán, bueno, pero el contribuyente no vive solo, vive con su pareja, y su pareja tiene un sueldo de 200.000 pesos. Ah, bueno, eso es otro cantar. Ya estamos hablando de un núcleo familiar y que pueden haber traspasos de fondos entre cónyuges o familiares. Después tengo impuestos sobre los bienes personales del propio contribuyente también en la Bueno, parte... permitime una cosa, Diego. ¿Sí? Eso que vos acabas de decir es muy importante. Porque el contribuyente, si está en esa situación que vos acabas de mencionar, que tiene cónyuge que gana 200, 300.000 pesos por mes, pues primero puede demostrar que el cónyuge, bueno, todas las cuestiones que hacen falta, pero ese ingreso, de alguna manera, tendría que él justificarlo en su declaración jurada. ¿O no? A título informativo, teniendo en cuenta esto. Porque si no, no va a poder justificar su consumo. Si gana 50 lucas por mes, supongamos, son 500 lucas al año, ¿no? 40.000 pesos por mes, son 500 lucas al año. Y tiene un consumo que supera eso en esos conceptos. Alquiler, luz y esas cosas. Que están a su nombre, ¿eh? Estamos hablando que todo está a su nombre. Tiene que justificar eso. ¿O no? O por la mera declaración jurada de que la señora gana 500.000 pesos por mes o 200.000 pesos por mes, es suficiente. Esa era una pregunta así de... ¿Lo aclara en una nota aclarativa a la FI o lo pone acá? Porque tiene que poder demostrarlo eso. Porque no puede decir, tiene que tener los elementos para decir, mi señora gana esto, acá está. Después la mujer pagará o no el impuesto, lo que corresponda, va. Pero él tiene que justificar eso, porque está todo a su nombre. Su tarjeta viene a su nombre, el alquiler está a su nombre, el agua está a su nombre, la escuela prepaga está a su nombre de los chicos, qué sé yo, todas esas cuestiones, digo yo. No, obviamente, obviamente. Tiene que tener los elementos para justificar eso. Si yo tengo un contribuyente de ese tipo y hay algo que se le viene peleando mucho a la FIP, es que los conceptos que, tanto los que justifican y los que no justifican, en la declaración jurada la mayoría están tabulados, ¿sí? O sea, ya están aclarados, ya dice resultado por venta de inmueble, resultado por venta rodado, ganancia de premio, ganancia de esto, ¿sí? Y hay otros, pero no hay mucho, no tiene campo para escribir, ¿ah? Entonces, si resulta que yo tengo un ítem en particular que quiero poner acá, que por ejemplo podría ser la ganancia del sueldo del cónyuge, tendría que poner, por ejemplo, bienes recibidos por herencia, legado o donación, que sería la donación del cónyuge a mi billetera o a mi canasta, pongo el quit de mi cónyuge y ahí pongo que me ingresa la plata, y si ese cónyuge gana 200.000 pesos, lo más probable es que tenga que presentar declaración jurada de ganancia y tendría que poner lo contrario, como que me dona, porque si no, como que justifico 2 veces, ¿sí? Como que me dona la plata también en su declaración jurada para que cierre todo. Pero hay algo que yo le decía que desde las mesas profesionales reclamamos, es que se pueda escribir un poco más. O sea, que yo cuando hay conceptos que yo tenga que meter en el cuadro de variaciones y que tenga o demanda una explicación de por lo menos un renglón, 2 renglones, que yo lo pueda escribir, porque eso evitaría muchas inspecciones si yo puedo justificar de una manera clara, ¿se entiende? ¿Ah? Y no es así, o sea, acá yo pongo otros y como la mayoría de los profesores le dicen desde el primer año, desde contabilidad, el otro es, ¿qué cosa? La bolsa de gato. Popular bolsa de gato, ahí está todo, no sabemos qué hay ahí adentro,
pero bueno, el día de mañana que nos pidan explicaciones, nosotros tendremos que tener nuestro papel de trabajo para de alguna manera justificar, ¿no es cierto?, esos conceptos que están ahí declarados. Bueno, con respecto, bueno, el impuesto determinado de la ganancia, bienes personales, impuesto a los bienes personales ingresados por la sociedad. Los gastos no deducibles tienen que ver con gastos que no son consumo, ¿sí? Porque si son consumo no hay problema, ¿sí? Acá se refiere, por ejemplo, a la parte de los gastos médicos que no me pude deducir, las donaciones que hice que no me pude deducir, la parte de la medicina prepaga que superó el cómputo, la parte del servicio doméstico que no me pude tomar. Esos serían los gastos no deducibles. En los gastos no deducibles no está la compra de la ropa que me compré, la remera que me puse, la comida que... No, eso está en el consumo. El consumo es los gastos de esparcimiento, de bebida y demás del contribuyente y su familia. ¿Sí? Acá están gastos que de alguna manera tienen algún tratamiento en la ley o que están relacionados con su actividad, pero que la ley específicamente le dijo, no, no te deduzcas. No sé, supónganse, el impuesto sobre un terreno baldío. Una multa que le hizo la AFIP porque evadió un impuesto y que la pagó. La cuota alimentaria. ¿Cómo? La cuota alimentaria. La cuota alimentaria. Puede ser también. ¿Eh? ¿Sí? Claro. Uh-huh. La que tiene que depositar todos los meses. Y sería una justificación que justifica para la otra parte. Claro, pero vos tenés que justificar porque vos estás poniendo guita y no es consumo tuyo, es una cosa que es una obligación que tenés. Y no es deducible de ganancia. Uh-huh. Porque el artículo de deducción no admitida no te lo permite. Está bien, está perfecto. Bueno, con respecto al consumido, que fue lo que aclaramos hace un rato, ¿sí? Dentro del monto consumido solo deberá consignarse los gastos del sustento del contribuyente y grupo familiar primario, esparcimiento propio de su grupo familiar, y ejemplifica alimentación, servicio doméstico, que en realidad, bueno, cuota del colegio, viaje al exterior, expensa. No debiendo contener otro concepto que no encuadre en dicha definición, el que será expuesto en todo caso en el rubro justificación patrimonial que corresponde. Y acá hago otra aclaración que también generalmente nosotros también lo tenemos en cuenta. ¿Qué es qué cosa? Aparte de la razonabilidad del consumo, nosotros deberíamos ver el comportamiento también del consumo. Porque no es muy creíble que yo el año pasado consumí 500.000 pesos y que este año consumo 100. Y a lo mejor gané más plata y consumí menos. O sea, si bien no debería ser así, que todo el consumo aumente en el 40% de inflación que tenemos, pero debería tener una cierta razonabilidad o estabilidad en el tiempo. Entonces, si yo tengo un consumo atípico, lo debería separar para que ese consumo me quede de alguna manera más o menos llamativo. Que siempre damos los ejemplos nosotros en los cursos con Sergio cuando hablamos por ahí, que son, si tuve la fiesta de 15 de mi hija y me patiné 500 lucas este año, que bueno, con la pandemia ahora no le puedo hacer, gracias a Fe, le hice por Zoom, ¿sí? La fiesta de 15 por Zoom, así como ustedes, ¿sí? Le mandé una copa de champán virtual, ¿sí? Bueno, pero si yo resulta que este año, no sé, estoy ahorrando, estoy pagando, le voy a mandar a Disney, a la princesa, entonces me gasto 400.000 pesos, que yo separe ese gasto y lo ponga aparte para que de alguna manera, porque el año que viene no lo voy a tener, ¿sí? Entonces, para que de alguna manera no quede mi consumo que viene así, así, un año hace así, y después baja, no. Son cosas que muchas veces nosotros le decimos a los contribuyentes, y que es que lo mejor que puede pasar y todo lo que tenemos que hacer nosotros es para que el inspector pase por fuera de tu negocio y que no entre a tu negocio. Es decir, que declaremos la mejor manera posible, que no llamemos la atención, porque es imposible, ojalá, tenemos que trabajar para eso, que tengamos el 100%
bien declarado las cosas, muchas veces porque por errores nuestros, por error del contribuyente. Entonces, no invitemos a que nos vengan a controlar, porque siempre alguien tiene algún muerto en el placar y que puede ser encontrado. Así que hay que tratar de cuidarse. Esto que vos estás explicando, Diego, en situaciones como la que vivimos en nuestra economía, con la inflación que tenemos y con el desbarajuste de las variables, es un tanto, digamos, es bastante vidrioso en el sentido del análisis y de no contemplar algunas cosas. Supongamos una inflación como la que normalmente tenemos, un 50%. Si yo gasto exactamente lo mismo en un año y en otro, y es lógico que voy a tener un crecimiento conceptual en el consumido, porque evidentemente las cosas no van lo mismo. O sea, aunque yo gaste lo mismo, tiene un incremento natural porque se han modificado los precios. Lo que yo tengo que tener en cuenta de ahí es de dónde sale eso para poder justificar eso, digamos, de alguna manera, ¿no? Porque variación va a tener, pero ahí está un poco lo que vos haces hincapié, en que tiene que ser, en principio, de acuerdo al nivel de vida y en principio algo que de alguna manera sea, bueno, conceptualmente demostrable o razonablemente cierto con respecto a la realidad económica del contribuyente en el periodo fiscal. Bueno, este sería el cuadro como me figura en el aplicativo, ¿sí? Con cada uno de los conceptos, el monto consumido en la columna 1, otros conceptos que justifiquen erogaciones patrimoniales. Acá el cuadro es cómo se presenta. Cuando nosotros abrimos la declaración jurada, tiene para cargar determinados ítems que después va a sumar y va a cargar acá. Por ejemplo, acá en otros conceptos que no justifiquen erogaciones patrimoniales o aumentos que dice 0, ahí hay un montón de conceptos que están ahí adentro. O lo mismo acá en ganancias o ingresos exentos que dice 0 en columna 2, acá van a estar, que yo cargue uno por uno, resultado de venta de inmuebles, resultado de venta de automotor, resultado de venta de moneda extranjera, títulos públicos, todo lo que esté, que sea un ingreso exento, salario familiar, ¿sí? Entonces, cada uno de estos conceptos va a formar parte de la declaración jurada, ¿sí? A mí me gustaría, ¿cómo es? Hacer el práctico, Sergio. Una pequeña aclaración. Déjame esta filmina. Bueno. Nosotros vinimos hablando de la ganancia grabada, la ganancia neta grabada, antes de quebranto de ejercicios anteriores y deducciones personales. Pero no hicimos mención a las ganancias cedulares que están dentro de la gravabilidad del tributo, las cuales se tienen que consignar de manera separada de esto, porque en definitiva, a los efectos de la exposición, que quede bien claro, porque tienen una manera de liquidarse diferente. Entonces, el monto de las ganancias cedulares que yo voy a consignar como un ingreso que me permita justificar a mi consumo y variación patrimonial, lo voy a poner como venimos analizando en la columna 2, pero sin considerar la deducción especial que la ley da en términos de los costos a los efectos de determinar su ganancia grabada, digamos, ¿no? Esto es para que tengan presente cómo se deduce o cómo se determina un impuesto cedular, teniendo en cuenta que la ley admite la deducción de un concepto que se llama una deducción especial, que está en el artículo 95, 96, no sé cuánto de la ley, a los efectos de su determinación. En definitiva, va acá el importe, digamos, neto, no, bruto es. El importe bruto del ingreso generado por el impuesto celular. Digo esto como un complemento de todos los que hemos venido analizando hasta ahora y que eso también forma parte. Sí, sobre todo sí, porque la FIP instrumentó que se presente en otra declaración jurada, porque si formara parte de la misma, podría traer acá la información y listo. Pero como se presenta por separado, entonces, ahí es donde tenemos que tomar, como decís vos, el resultado de
sin detraer el mínimo no imponible en aquellas cedulares que permitan esa deducción, equivalente al mínimo no imponible, porque es ficticia esa deducción, es lo Sí. mismo que la deducción personal, y traer acá, ¿no es cierto?, ese resultado positivo. O ese quebranto, ojo. Claro, por supuesto. Pero digo que también forma parte de este cuadro que el contribuyente tiene que conformar a los efectos de justificar las variaciones patrimoniales en un periodo fiscal. Eso es lo que quería decir. Exactamente. Y el impuesto que se paga del celular, iba a decir, del celular, formaría parte de los conceptos no deducibles de la DECLA próxima, ¿no? Porque se va a pagar el próximo año. Claro, por supuesto. Bueno, como para redondear un poco la idea, porque ahora vienen los ejemplos de cada concepto que se me hace un poco muy engorroso y lo van a tener en la presentación como para leerlo a medida de ejemplo, y ya vimos de cada una de las categorías. Me parece más concreto ver el ejercicio como para explicarlo de alguna manera. Nosotros colgamos con la solución, así que de alguna manera está explicado, pero lo vamos a tratar de razonar un poquito juntos. ¿Me parece? Profesor, una consulta. No se escucha nada. Es que no estoy hablando. No, hay un alumno que quiere preguntar algo por eso. Sí, sí, ¿me escucha? Ahora sí te Ahora escuchamos. sí. Este práctico 21 es el que tenemos que entregar con el plazo que estableció la profesora Yulkiewicz. No, No, a este le colgamos con la solución, así que no queremos que copien y peguen. No nos sirve de nada. El que le vamos a dar, le damos sin solución. Florencia, Gracias. ¿vos te fijaste si estaba el práctico ese? Flor, No, me parece que Ale lo va a publicar mañana, si no me equivoco. Entre hoy y mañana creo que publicaba el integrador y las condiciones para la presentación. ah, bien, 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 bien. Bueno, Es un práctico, le aclaro a los chicos, es un práctico integral en la cual tienen que determinar el impuesto de la persona humana que está considerada ahí, va a tener la información de los patrimonios al inicio del cierre, y bueno, y a partir de ahí va a tener que armar el cuadro de justificación patrimonial, que es lo que estamos analizando ahora, a partir de la información que está en el planteo. Y bueno, y armar el cuadro de justificación en columna 2 y columna 1, con los patrimonios al inicio y al cierre, con los distintos ítems que conforman la justificación patrimonial de acuerdo a los datos del planteo, y en definitiva, por diferencia, determinar el monto consumido. O sea, el nivel de error que va a tener es si el monto consumido está, bueno, razonablemente o no con lo que corresponde consignar en la solución, digamos, ¿no? Hay algo que no se ha hablado, Diego, que es la prueba de caja o lo que significa eso, pero no sé, ya estamos muy está bien, exiguos con el tiempo. la prueba de caja lo saben por contabilidad, así que no es algo que Ah, bueno, disculpe. ya Disculpe. dominan. Sí, sí, no, eso ya está descontado, por supuesto. Si saben hacer, como es, un estado de origen y aplicación de fondo, ¿sí? Un flujo efectivo, la prueba de caja sale sola. Está bien, disculpe. Bueno, entonces este es el 21, se da la información, ¿no es cierto?, de un contribuyente que nos dice lo siguiente, que tiene este patrimonio al inicio, tiene un inmueble por 10.000 pesos, ¿sí? Un auto por 30.000, ha pagado anticipos del impuesto a las ganancias por 15.000 pesos, tiene cuotas de una SRL por 50.000 pesos, que sería, estas cuotas de la SRL están valuadas de alguna manera al BPP, ¿sí? Ahora, patrimonial proporcional, tiene cuotas de una sociedad colectiva que valen 20.000, también es su parte, la parte que le toca a él en el patrimonio neto de la colectiva, tiene un total de bienes 125.000 pesos al inicio y no tiene deudas,
¿Sí? Perdón, una pequeña aclaración, profesor. Sí. Las cuotas de la SRL y las cuotas de sociedad colectiva es lo que el contribuyente puso cuando ¿Cómo? adquirió el paquete. Las cuotas de la sociedad colectiva y las cuotas es lo que puso el contribuyente cuando compró el paquete. ¿O no? No, Ahí no. se consigna la diferencia. Exactamente. Están valuados al BPP. Eso es según la 25-27, ¿sí? Bien. Se evalúa a la participación y se justifica o no las diferencias de las evaluaciones, ¿sí? Está Como bien. vamos a ver ahora, fíjense que la sociedad de responsabilidad limitada acá ha ganado Ahí está. 20.000 pesos, ¿sí? Ahí está lo que yo te dije. Sí, está bien. Sí. Entonces, ahora, por ejemplo, al cierre, su participación va a ser 70, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a estar los 50 que tenía al inicio, más los 20.000 que ganó la SRL, pero que ganó la SRL, va a pagar impuestos la SRL y demás, ¿sí? Bueno. ¿Qué pasó durante el año? Durante el año tuvo ingresos de sueldos netos por 60.000. Esto está un poco simplificado porque acá no tenemos las deducciones generales, bla, 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 pero bueno, a los efectos de ver un poco la justificación. La utilidad de la SRL por 20.000, que para él no va a estar grabada a menos que la sociedad que haga le distribuya los dividendos, ahí en ese caso va a ser, ¿no es cierto?, va a tener el impuesto del 7% si es que la sociedad pagó el 30%, ¿sí? Acuérdense. Y después, la sociedad colectiva, él es contribuyente de la sociedad colectiva, acuérdense que las sociedades colectivas, ¿sí? Hoy por hoy pueden elegir si pagan en cabeza de la sociedad o en cabeza de los socios, pero históricamente, generalmente los socios son los contribuyentes. En ese caso, de la sociedad colectiva, según balance ganó 30, pero según ganancias ganó 32. Siempre hablando de su parte, ¿sí? No de toda la sociedad colectiva, sino que ya en su proporción. Acá no dice si tenemos el 10%, el 20%, el 30%, el 40%, el 50%. Es el 100% de su parte. Bueno, dice, durante el año prestó dinero y consideró como renta de segunda categoría un interés presunto de 5.000 pesos. Acá tenemos un interés que lo va a declarar como ganancia por 5.000 pesos, pero que no va a entrar a su patrimonio. Ya estamos pensando en la justificación, esos 5.000 pesos. Le prestó a un amigo y después, ¿no es cierto?, le devolvió. Vendió el auto en 18.000 pesos. Acuérdense que tenía un auto que estaba valuado en 30, pero ese 30 era el valor que él compró el auto, andá a saber cuándo. ¿Ah? Cuando no significa que mal vendió el auto, no sabemos. ¿Ah? Porque vendió el auto, a lo mejor tenía 50 años el auto, ¿sí? En 18.000. Pero bueno, desaparece un bien a su patrimonio al cierre y tengo un ingreso por 18.000. Realizó una donación de 16.000 pesos a un club exento, según consta en la constancia de AFIP, que está exento ese club deportivo. Pero bueno, acuérdense que para que la deducción sea una deducción admitida por ley, hay determinadas instituciones, ¿no es cierto?, que son solamente beneficencia y demás. Determinó un impuesto a las ganancias por el año anterior de 19.000 pesos, que pagó el saldo de 4.000. ¿Por qué? Porque tenía anticipos por 15 y pagó los 4 que le faltaron en efectivo y no, supónganse que no tuvo anticipos que pagar ni nada durante este año. Ahí Y está. esta relación que yo le puse al final, agréguenla a ustedes, porque en el planteo que ustedes tienen no tiene, que al cierre contaba con 3.000 pesos en efectivo. ¿Sí? Se nos chispoteó, ese se nos borró cuando subimos. ¿Sí? Bueno, con esos datos voy a compartir ahora la solución. O sea, lo que vamos a ver ahora sucintamente es lo que ustedes tienen que realizar con el ejercicio práctico que les va a que mañana la profesora Yurkiewicz va a poner en la página para que ustedes hagan. Va a estar un planteo como el que acabamos de analizar, que es bastante simplificado, pero lo que van a tener que hacer ustedes es esto que vamos a ver ahora, excepto el punto C, que es la prueba de carga.
Vamos primero con la ganancia, ¿sí? Con respecto a la ganancia tenemos que los datos que me dice que él tuvo sueldos netos cobrados por 60.000 pesos, ¿sí? Eso por un lado. Segundo, la utilidad de la SRL, como yo le aclaré, ¿sí? No es computable para él. ¿Por qué? Porque la sociedad no distribuyó los dividendos, o sea, los resultados, ¿sí? Si hubiera distribuido los resultados, tendríamos que fijarnos de cuándo corresponden esos resultados para ver si son computables o no. En este caso no son computables porque no distribuyó la sociedad responsabilidad limitada y es contribuyente la sociedad responsabilidad limitada, así que no hay problema. Vamos con respecto a la colectiva. Con respecto a la colectiva, la utilidad impositiva, sí tengo que declarar, porque yo tengo que pagar el impuesto por esa parte. Entonces, yo voy a tener que declarar los 32.000 pesos que me corresponde, que es lo impositivo, en mi declaración jurada. Y también tengo que declarar los 5.000 pesos del interés presunto, que dije que le presté a mi amigo la plata, ¿sí? Y que de alguna manera tengo que declarar. Por otro lado, la venta del auto no dice que está afectado, no es un bien mueble amortizable, un bien mueble amortizable, en la medida que en ningún momento estuvo afectado, ¿no es cierto?, a obtención de ninguna ganancia. Suponemos que es su patrimonio particular el auto, así que me da una ganancia de 97.000 pesos. ¿Alguna duda con respecto a la ganancia? A estos conceptos, como para seguir avanzando. Fíjense que acá no tenemos quebranto de ejercicios anteriores, no tenemos deducciones personales, no calculamos el impuesto, porque lo que queremos hacer es solamente la justificación. En el ejercicio, como bien dice que Sergio, van a tener que determinar el impuesto y van a tener que armar todo, pero van a tener que saber qué información ocupar. Entonces, la ganancia que ustedes van a ocupar para el cuadro de justificación patrimonial es antes de quebranto de ejercicios anteriores y antes de las deducciones personales. Tengan en cuenta eso, porque si no van a poner cualquier valor en la justificación. Bueno. Cualquier verdura. ¿Sí? Vamos con los patrimonios. ¿Sí? El patrimonio al inicio lo copio. ¿Sí? Lo copio del planteo, que me dice que tenía un inmueble que valía 10.000 y pregunta, ¿lo sigue teniendo el cierre? Sí. Entonces, ¿cómo lo evalúo? Al mismo valor, 10.000. ¿Ah? Auto. Tenía un auto, un rodado, al inicio 30.000, lo vendió durante el ejercicio. O sea que al cierre tiene nada, cero. ¿Sí? Anticipo el impuesto a las ganancias. Tenía 15.000 al inicio y en uno de los puntos dice que el impuesto de la ejercicio anterior fue 19.000 y ocupó esos 15.000 y pagó 4. Así que ya no tiene nada. No pagó ningún anticipo por este año, no le hizo retención ni nada. No tiene nada. Con respecto a la participación en la empresa, ¿sí? Tenía los 50.000 al inicio, más los 20 que se incrementó de la parte de él que ganó la empresa. ¿Sí? Que repito de nuevo, esto es el BPP de la empresa. ¿Sí? Fíjense que acá está cambiando en 20.000 pesos y no está reflejado acá en la ganancia. Ya le voy diciendo ya. ¿Sí? Y después, la sociedad colectiva, tengo que ganó 30.000 pesos contablemente y la parte del BPP de la colectiva ahora me da que mi parte vale 50. Fíjense que subió en 30.000 pesos la parte de mi colectiva, que es la utilidad contable, no subió en 32, que es la utilidad impositiva. Y por otro lado están los 3.000 pesos que dice que yo tengo al cierre. ¿Sí? Vamos a ir armando, ¿sí?, el tema de las preguntas que me tendría que hacer antes de realizar el cuadro de justificaciones con cada uno de los parámetros. ¿Existen otros ingresos exentos o no grabados? ¿Sí? En nuestro caso particular,
el único ingreso exento o no grabado es la venta del automóvil, ¿sí? Que le vamos a dar un tratamiento porque está específicamente estipulado. ¿Existen erogaciones reales no tomadas en el resultado? Sí, la donación a esa entidad exenta que no estaba específicamente previsto que era una entidad de beneficencia o de las que la deducción es admitida. ¿Existe algún ingreso ficticio incluido en el resultado grabado? Sí, el monto de los intereses, que son presuntos. ¿Existe alguna deducción que no representa salida de fondos? No, porque no hay amortizaciones ni un gasto presunto. ¿Sí? Vamos al cuadro entonces de la justificación. Bueno, tengo patrimonio neto al inicio, que dijimos que es un origen, que va en la columna 2, por 125.000 pesos. ¿Sí? Y después tengo, vamos primero con los conceptos que son más obvios, y después vamos con cada una de las explicaciones. Entonces, los primeros 3 conceptos que nosotros vamos a poner va a ser el patrimonio neto al inicio, esos 125.000. Yo voy a ir viendo a ver si le puedo marcar. Ahí está, esos 125.000. La ganancia que ya determiné, que son los 20.000, los 97.000, perdón. Y ahí me voy a mi patrimonio al cierre. ¿Ah? 133. Esos son los datos que nosotros tenemos de entrada. ¿Sí? Si yo determiné los 97.000 pesos y cargué el patrimonio neto al inicio y al cierre, esos 3 componentes, si yo estoy trabajando en mi declaración jurada, son los que me van a aparecer. ¿Sí? Y fíjense, yo voy a poner acá, lo voy a hacer al mero efecto comparativo. Me va a dar 222.000 contra 133. Entonces, si yo no juego con nada de los conceptos que justifican y que no justifican y que depuro, mi consumo me va a dar 89.000 pesos. Fíjense cuánto me da mi consumo acá, si yo ya sé que con todos los ajustes depurados me da 55. Fíjense cuán diferente es el consumo que me va a proponer a mí. Esto me va a proponer la FIP porque sale por diferencia cuando yo armo mi declaración jurada, pero yo tengo que tener suficiente sustento en mis papeles de trabajo para poder hacer toda esta desagregación de este detalle que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo no hago ningún tipo de depuración, voy a poner un consumo de 89 que no se va a corresponder con la realidad, que la realidad es 55. Y así para cualquier lado. Bueno, vamos con cada uno de los conceptos. ¿Sí? El primer concepto que está acá, ¿sí?, es la diferencia de la evaluación de la SRL. Como decíamos nosotros, la RG 2527 de AFIP me dice que mi participación en una empresa, llámese SA, SAS, SRL, además, se evalúa al BPP. Como yo evalúo al BPP, yo voy a tener un resultado solamente por esa diferencia de evaluación, que en nuestro caso particular son los 20.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa? En mi patrimonio al inicio, mi sociedad vale 50.000. Y en mi patrimonio al cierre, mi sociedad vale 70. Tengo que justificar ese aumento de 20. ¿Sí? Y por eso lo pongo acá como un concepto que justifica incremento patrimonial por diferencia de evaluación. ¿Ah? Ahí se ve claramente el concepto de justificación. Porque yo tengo en el patrimonio neto al cierre, en el patrimonio, 70.000 y comencé con 50. Y bueno, ¿y qué pasó? ¿De dónde salió eso? Salió de lo que acabas de decir, de la mayor valor de la participación. ¿Ah? Ya, constituye un origen de fondos. Fíjense que no hay ningún otro concepto. Al no tener ninguna ganancia exenta y ningún otro concepto,
por ahí yo podría haber trabajado con el 18.000 pesos del resultado del rodado acá de un lado y con el 30.000 ¿cómo es? El valor de baja del rodado del otro lado, y me iba a quedar los 12.000 de este lado, era lo mismo, ¿sí? O sea, yo podría haber puesto acá 18.000 en la columna 2 de la venta del rodado y 30.000 acá del valor que figuraba en mi declaración jurada, y me iba a quedar 18 menos 30, los 12.000, ¿no es cierto?, sopesando sobre la columna 1. Claro, porque esos 30.000 no están más ya en el 133. Exactamente. ¿Ah? Entonces, esta venta del rodado, que son los 12.000, que es la diferencia que yo tengo acá, ¿surgen de dónde? De los 18.000, que es la plata que me ingresó por la venta del rodado, menos los 30.000, ¿sí? Que de alguna manera, ¿no es cierto?, era lo que el valor que estaba valuado el auto, ¿sí? Fíjense que me da 12.000 que va en la columna 1, como si fuera una pérdida, ¿sí? Pero una pérdida, ¿qué cosa? Una pérdida no grabada, porque no forma parte, no era un concepto grabado. Y si yo hubiera vendido el auto en 50, entonces esos 20.000 iban a estar de este otro lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque iba a ser como una ganancia no grabada, ¿entienden? En este caso es como una pérdida no grabada, ¿sí? Yo podría trabajar de las dos maneras. Podría trabajar poniendo la diferencia, que en este caso es 12, o poniendo 18 y 30 y me va a quedar acá los 12. Y si hubiera vendido en 50, sería 50 acá y 30 acá, y ahí ya me voy a quedar los 20 de este lado. Es lo mismo. Bueno. Después tengo diferencia entre la ganancia contable e impositiva de la sociedad colectiva. Y esos 2.000 pesos, ¿dónde se ven reflejados? Se ven reflejados en que yo estoy pagando un impuesto sobre los 32.000 pesos, pero mi sociedad subió colectivamente solamente 30. Acuérdense que yo evalué el BPP y no está reflejado. O sea, yo estoy declarado en ganancia 32, pero en mi patrimonio del cierre solamente está 30. Ahí están estos 2.000 pesos que lo estoy declarando de la diferencia entre la valuación, ¿sí? La donación que hice al Club del Barrio, que era una donación que no me permite la ley de deducir impositivamente, la voy a poner aparte porque si no me va a quedar ensuciando el monto consumido, como un concepto que no puedo deducir. El interés presunto que yo cobré presuntamente, o sea, que mejor dicho, que incluí dentro de mi declaración jurada, pero que no representa un ingreso de fondos, yo lo voy a tener que netear acá como un concepto que no justifica incremento patrimonial ni consumo, porque yo en realidad no gasté ese dinero, ¿sí? Entonces también lo sacamos a el 5.000. Después, por otro lado, tengo, ¿qué cosa? Los 19.000 pesos del impuesto a las ganancias del ejercicio anterior. Pero ustedes me dirán, pero profe, si pagó 4. Está bien, 4 pagó en efectivo y 15 ocupó los créditos que ya no están más al cierre. Ahí están los 19, ¿sí? Por eso va el total, va a los 19. No va el saldo a ingresar de la declaración jurada, ¿sí? Y ustedes me dirán, y profe, ¿y si no hubiera pagado los 4, igual va a 19? Sí, igual va a 19. Lo que pasa es que ahí tendría un pasivo contra la FIP por 4 al cierre. Y entonces bajaría mi patrimonio al cierre por 4 porque declaró el pasivo. Y al declarar todos estos conceptos me va a quedar por diferencia así ya el consumo para que las dos columnas me balanceen en 55.000 pesos. ¿Sí? ¿Qué yo tendría que hacer ahí? Es ir a ver si ese consumo es razonable del contribuyente. Si yo tengo toda la información, podemos hacer la prueba de caja y ver si realmente me cierra ese consumo. Pero si no, yo no tengo toda la información porque yo no tengo todos los flujos que hace el contribuyente, no tengo manera de determinar todos los conceptos, ¿sí?
voy a tener que de alguna manera ver si ese 55.000, como dijimos hoy, le alcanza para pagar la luz, el agua, el alquiler, mandar a la escuela a los chicos, ver los consumos de tarjeta, de gastos que hace que no son relacionados, los viajes y demás. Pero si no, yo podría, en este caso, hacer una prueba de caja. Fíjense lo que hicimos acá. Decimos, bueno, ¿cómo es esto de la prueba de caja? ¿Qué conceptos ingresaron, ¿sí?, durante el ejercicio? Son los sueldos que él cobró más los 18.000 pesos que él vendió el auto. Eso es todo el dinero que le ingresó a él patrimonialmente hablando, ¿sí? Con las sociedades, ganó plata con la SRL, pero él no vio un peso, porque están ya en el balance de la SRL, él no distribuyeron los resultados. Y la colectiva, y tampoco, en ningún lado dice que él le dieron parte de ese dinero. Entonces, ganó, pero no vio esa plata, no vio en efectivo. ¿Y en qué gastó el dinero? De estos 78 que le entraron. Y 16 donó al club de barrio, 4 pagó el impuesto a las ganancias, se guardó 3.000 pesos que tenía el cierre que decía el ejercicio, y ahí me da los 55.000 pesos que gastó en el restaurante, en la comida, en la ropa que se gastó, se ocupó y demás. Eso sería la prueba de caja, como para de alguna manera corroborar que este consumo de 55.000 pesos coincide con este consumo que yo tengo acá. ¿Ah? Entonces, ¿yo podría hacer esto de un contribuyente en la vida real? Sí, es muy difícil. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque tengo muchas variables y tengo que tener toda la información del contribuyente para poder armarla, ¿sí? Pero sí la puedo armar. Tengo las ventas con IVA, las compras con IVA, cuánto es lo que pagó todos los impuestos, los sueldos y demás. Y puedo llegar a armar un flujo rudimentario, pero bueno, yo no necesito que me dé exacto, yo necesito que me dé parecido, ¿sí? Pero repito, Razonable. otra prueba es ver la razonabilidad. Existe un servicio de AFIP que se llama Nuestra Parte, que le aparece ahí al contribuyente, la AFIP le dice de alguna manera qué información tiene. De si la persona se compró algún bien registrable, ya es un inmueble automotor, cuánto gastó con tarjeta, si compró dólares, ¿sí? Las ventas y las compras que tiene por facturación electrónica, que es lo que puede llegar a saber la AFIP, y si pagó sueldos, cuánto pagó. Entonces, es medianamente y los saldos de banco. Es una información que se agradece porque muchas veces sacamos de ahí la información cuando el contribuyente no nos da o para poder comparar con la información que nos da el contribuyente, pero tenemos que indagar un poquito más. Preguntar al contribuyente un poquito más, mirar los saldos de tarjeta para ver que le den más o menos parecido o poder netear esos saldos con su consumo para confrontarlos por lo menos con algún o que otro concepto. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No sé si quedó alguien, yo veo un par nomás. ¿Cuántos quedaron? Somos 37, sí. Están fijos, por lo menos se quedaron, no sé si se fueron a cocinar, si están haciendo otra cosa, pero están conectados por lo menos. No, acá estamos, profe. Bueno, Acá uno pregunta, si no tienen que hacer una prueba de caja, el consumo lo sacan por diferencia. El kit de la cuestión es... Porque ustedes van a sacar el resultado, como dijimos hoy, esos 3 conceptos que yo pinté de un color distinto. El resultado del ejercicio antes de quebranto y deducciones personales, patrimonio al inicio, patrimonio al cierre. Y ahí ustedes ya van a tener por diferencia un consumo. Pero si ustedes no limpian, no le va a dar ese consumo. Ese consumo no es el real. Lo tienen que limpiar. ¿Limpiar de qué manera? Con los conceptos que justifican incremento patrimonial que van en la columna 2, que vimos hoy unos ejemplos y vimos en la filmina,
y con los conceptos que van en la columna 1, que no justifican o que limpian el consumo. ¿Sí? Entonces, ustedes con las primeras 3 variables que tienen ya van a tener un consumo, pero ese consumo no va a estar bien. Y va a depender de ustedes qué tanto encuentran de los otros conceptos para limpiar. ¿Sí? ¿Qué tanto encuentran de dónde? Del planteo que nosotros le vamos a dar. No tienen que inventar nada. Tienen que tomar los datos que le están en el planteo. De si tiene intereses presuntos, o sea, gastos que son ficticios, presuntos, deducciones que no se pueden tomar, deducciones que a lo mejor son presuntas también, de gastos que no son reales, de créditos que están contemplados al cierre, pero no están incluidos en la declaración jurada como ingreso. Todo lo que nosotros vimos en la presentación y en la clase de hoy. Y lo sacan por diferencia. Las 2 columnas le tienen que dar igual. Y que en la filmina... Hay una regla que es increíble. No, el consumo no puede ser negativo. Así que también tengan en cuenta eso. ¿Sí? Bueno, en la filmina que ellos disponen, Diego, ahí está en columna 1 y columna 2 una serie de ejemplos y de situaciones descritas como para que, bueno, indaguen también ahí si se da alguna en el parcial, en el ejercicio, ¿va? Bueno, yo no quiero meterle mucha presión, pero la mitad de la declaración jurada es esto. ¿Sí? O sea, la mitad de la declaración jurada del impuesto a las ganancias, cuando tenemos que confeccionarla, es poder determinar, ¿no es cierto?, los patrimonios y el consumo correctamente. ¿Sí? Así que tengan en cuenta eso, tengan en cuenta, sobre todo porque, ya les repito de nuevo, ustedes las ventas las van a tener facturadas, no van a poder generar una venta que no tienen, porque no tienen declarada. Las compras las van a tener registradas. Así que tienen que tener suficiente conocimiento para poder manejar los conceptos que justifican y que no justifican y que de alguna manera, ¿no es cierto?, les quede lo más prolijo posible y el consumo lo más razonable posible. ¿Sí? Tratando de no omitir ningún bien del contribuyente, ¿no es cierto? Y para eso también es importante de que ustedes se capaciten, de que ustedes vean, ¿no es cierto?, cómo preguntar al contribuyente, cómo hacer sus listas de pedido de información, ¿sí? Cómo ocupar la información que ustedes tienen en la web de AFIP para poder bajar y cruzar la máxima información que ustedes tienen. Yo creo que estamos, profe, más que esto ya... Sí. No, quería decir, mañana, bueno, van a publicar el ejercicio, mañana figurará la fecha de entrega, el día jueves que viene, la profesora Yurkiewicz y José Luis van a terminar el dictado con todo lo que signifique anticipos, fecha de presentación de declaración jurada, bueno, todo lo concerniente ya a... en definitiva, a cerrar un ejercicio fiscal con relación a todo lo que se ha determinado hasta ahora, que bueno, el último tema que faltaba era como para tener toda la información de la declaración jurada. Así que bueno, y con eso ya, y las notas que no sé cuándo estarán, mañana o pasado, no sé cuándo, se cerraría el cuatrimestre del 2020. Profe, tengo una pregunta. Sí. Hoy al comienzo el profesor Dotti leía unos artículos. ¿Será que me podría decir cuáles son, por favor? 1, 2, 3 y 70. ¿Del decreto reglamentario? Sí, por supuesto, perdón. Del decreto Perfecto. reglamentario. Muchas gracias.
Bueno, nos vemos, chicos. Suerte. ¿Sí? Bueno, nos despedimos hasta el año que viene. Cuatrimestre que tienen. Espérate, cuatrimestre que viene. No lo sale también. Nos vemos en las reuniones del consejo. Bueno, hablamos, profe. Nos hablamos. Bueno, Gracias, profe. chao, Chau, chau. chao. Chao, chao. Chao, chao. Buenas noches. Chao, chao.